Hoy presentamos aire acondicionado con gas refrigerante R32. En pantalla tenemos un gráfico que nos va a dejar muy claro la superioridad del R32 sobre el R410A. La comparación la vamos a realizar para dos compresores de aire acondicionado, con la misma cilindrada. Observemos cómo un sistema de aire acondicionado necesita un 28% menos de flujo másico de refrigerante con el R32, esto quiere decir que se requiere menos gas. Ahora podemos observar cómo con el R32 se puede alcanzar mayor capacidad de enfriamiento, lo cual lo podemos ver con el diferencial de entalpías. Observemos un punto malo del R32, y es su temperatura de descarga a la salida del compresor, que resulta mucho mayor a la del R410A, aunque esto se puede solventar con inyección de refrigerante frío en forma de vapor, y teniendo en cuenta la viscosidad del aceite, que debe usar el compresor con R32. Ahora en esta tabla podemos ver un comparativo de cada parámetro, para varios compresores usados en aire acondicionado, tanto con R410A, como con R32. El R410A, que se venía usando de forma habitual en climatización, ha empezado a dejar de fabricarse, una vez anunciada su prohibición de uso, a partir del año 2025, donde en muchas regiones, se prohíbe la utilización de equipos partidos de aire acondicionado, que contengan menos de 3 kilos de refrigerante, con un potencial de calentamiento global de 750 o superior, como es el caso del R410A. Es por ello que a partir de 2015, es común el uso del R32 en equipos de climatización, y cada vez más son los fabricantes que lo incluyen en sus nuevos equipos. El tradicional gas R410A está compuesto de un 50% de gas R32, y de otro 50% del R125, por lo que ya hemos estado utilizando el gas refrigerante 32. El R32 presenta múltiples ventajas sobre su predecesor, el R410, aunque más inflamable. Ahora estudiemos detalladamente las características del refrigerante R32. 1. El refrigerante R32 es un refrigerante clasificado como A2L, ligeramente inflamable, con calentamiento global de 675. 2. Los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente que el refrigerante R32 no es adecuado para la actualización. 3. Un sistema que fue diseñado originalmente para R410A no habrá tenido en cuenta los factores de seguridad requeridos al usar un refrigerante A2L y podría crear un peligro de seguridad significativo. 4. El sistema que trabaja con R32 requiere de sensores, de modo tal que si se detecta una concentración de al menos el 25% del límite inferior de inflamabilidad del R32, se activa el sistema de mitigación, por ejemplo, se requiere el cierre de válvulas, u otras medidas. 5. Se requiere que los detectores tengan una rutina de autoprueba, que se ejecute constantemente, para garantizar que son funcionales y son a prueba de fallas. 6. El R32 tiene una mejor eficiencia, y alrededor de un 10% más de capacidad, que el R410A, dependiendo de la aplicación y el diseño del sistema. 7. La cantidad de carga de refrigerante R32 es cerca de un 20% menos, comparada con el R410A. 8. El R32 es un refrigerante de un solo componente, relativamente económico, lo que significa que es más fácil de reciclar. 9. Debido a las altas temperaturas de descarga del R32, el rango de funcionamiento de los chillers con R32 es más limitado. 10. Para el funcionamiento en condiciones de temperatura ambiente, mayores a 45 grados Celsius, son mejores opciones, el R452B, o R454B, que el R32. 11. Los fabricantes han seleccionado el R32 para sus chillers con compresor tipo scroll, por su menor impacto en el medio ambiente. 12. Aunque muchos prefieren al R454B como sustituto directo del R410A, en equipos nuevos, el R32 tiene la ventaja de ser un gas monocomponente, no tiene deslizamiento, y tiene ventajas de precio y disponibilidad sobre sus rivales.
13. El refrigerante R32 es más fácil de manipular y recuperar que otras alternativas como el R454B o el R452B. 14. Además, como el R32 no tiene deslizamiento, no es necesario aspirar el sistema antes de cada carga, por fuga parcial. 15. Es probable que el R32 siga siendo más barato que sus competidores. 16. Aparte de esto, el hecho de que no exista una patente sobre el R32 garantiza el acceso y la disponibilidad a través de muchos proveedores de refrigerantes. Antes de terminar, debemos responder dos preguntas típicas. Pregunta 1. ¿Es fácil que se encienda el refrigerante R32? En realidad el refrigerante R32 es difícil de encender, y requiere que se cumplan ciertas condiciones. A. Tendría que haber una fuga significativa de refrigerante. B. La fuga debería ser suficiente para alcanzar la concentración del límite inferior de inflamabilidad. C. Tendría que haber una llama abierta o una fuente de ignición de alta energía, donde la concentración sea suficiente para encender al R32. Pregunta 2. ¿Se enciende el R32 por chispas estáticas? En realidad no, ya que el R32 debe exponerse a una llama abierta, o una fuente de alta energía para encenderse. Las presiones absolutas de trabajo del refrigerante R32, dependiendo de la temperatura de saturación, las estamos viendo en la tabla que se muestra en pantalla. Como podemos ver, las presiones de trabajo del refrigerante R32 son muy parecidas al del R410A. Por ejemplo, para una temperatura de 6 grados Celsius en el evaporador, típica de un aire acondicionado, debemos tener en el manómetro 8.81 bar, o 129 psi de presión. En cambio, para una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, debemos tener 30.41 bar, o 447 psi de presión. Sin embargo, esto no es todo lo que debemos saber. Existe algo muy importante, y que muchos omiten. Estoy hablando de la temperatura de descarga que tiene el refrigerante R32. Recordemos que la temperatura de descarga del compresor es la más crítica del ciclo de refrigeración, por ser la temperatura más alta del sistema, y siempre debe estar entre los rangos que admite el compresor del equipo y su aceite lubricante. Este valor es más alto que la temperatura del condensador, porque el refrigerante R32 se encuentra en estado de vapor sobrecalentado. Si un compresor trabaja con temperaturas de descarga más altas para la que fue diseñado, rápidamente va a sufrir averías. Además, recordemos que la viscosidad del aceite se refiere a la resistencia que posee este líquido a fluir o deformarse. Si la temperatura aumenta a valores inapropiados, la viscosidad disminuye. Esto ocasiona que el aceite no se mantenga en los puntos donde debe estar para lograr lubricar. Ahora veamos el gráfico. Observemos la temperatura de descarga del R410A y comparemos con la del R32. Podemos observar que la temperatura de descarga del R32, de este ejemplo, supera a la del R410A en 16 grados centígrados, y en realidad esto ocurre con mucha frecuencia. De esto podemos concluir que si actualizamos un equipo que está trabajando con refrigerante R410A, agregando ahora refrigerante R32, el compresor va a tener temperaturas de descarga más altas, que van a acortar notablemente la vida útil del compresor. En los equipos diseñados especialmente para refrigerante R32, se afronta este problema de la alta temperatura de descarga, ya sea con estrategias de enfriamiento, o con viscosidades de aceites diferentes, de modo que el compresor no tenga inconvenientes. Recordemos que una de las causas por la cual algunos técnicos deciden reemplazar al R410A por el R32 es el más bajo costo que este último tiene. Sin embargo, esto no tiene justificación si al final se va a afectar al compresor del equipo. En conclusión, ni por seguridad, ni por los daños que se van a ocasionar al equipo, debemos reemplazar el refrigerante R410A por R32 en sistemas que ya están funcionando. Esperamos tu suscripción al canal. Gracias por acompañarnos.